Conexión Mundial. Continuamos en Conexión Mundial y como lo decía precisamente antes de irnos a corte, sigue la polémica, ya lo habíamos conversado acá también con nuestro analista internacional Guillermo Holzman de Chile sobre la situación que vive el presidente Sebastián Piñera con el escándalo de los Pandora Papers. Estábamos en ese momento a la expectativa de si se iba a aprobar en el Congreso un juicio político en su contra debido a esta vinculación de lo ocurrido en su primera administración. Pues esta semana los diputados votaron, lograron la mayoría y pasó a manos del Senado ahora el proceso para ver si tendrá complicaciones mayores a muy poco tiempo de que tenga que salir del poder Sebastián Piñera. Lo más impresionante de la sesión es que lograron hacer el tiempo. 22 horas tardaron en esa sesión. Sí, y un diputado habló 15 horas. Así, literal, como es, 15 horas. Mil y resto de páginas. Esperando que llegara o que se participara uno de los diputados que tenía una ¿cómo es que? Una restricción sanitaria. Ajá, restricción sanitaria. Es que llevamos años escuchando una restricción sanitaria por COVID. Lo esperó, habló 15 minutos para que llegara. 15 horas, perdón, sí. Ahí yo no sé si pudo ver mientras iba saliendo de la casa y toda la prensa. Estaba ahogado el hombre de hablar. Pero bueno, al final aprobaron el procedimiento y ahora tendrá que ir al Senado. Que es el Senado tiene potestades legales para poder enjuiciar. Es el que hace de juez. Y ver qué pasa. En ese momento no puede salir del país. Puede salir si le dan permiso el mismo, el Senado o el Congreso, pero necesita puede seguir permiso. Gobernando, pero también, según leía, la situación política y los votos a favor de que se dé este golpe para Sebastián Piñera está bastante complicado. Tiene mayoría en el Senado y podría no verse tan afectado con la situación. Sí, recordemos que la causa es que como decía Elki, fue expuesta en los papeles de Pandora por la venta de una minera Dominga. Uh-huh. El tema partía también por un asunto ecológico, que la minera al principio no tenía los permisos, luego los consiguió. Luego en una de las cláusulas de la venta con la que se realizaría el último pago, especificaba que la zona no podía ser declarada protegida naturalmente porque necesitaban que fuera explotada, y esto era un asunto del Ejecutivo que al final así se dio. Y bueno, el tema aquí también va por un asunto tributario del pago de lo ganado con estas ventas, y lo cierto es que con o sin la mayoría o asegurando, el presidente Piñera está muy confiado de que esto no tiene fundamentos. Incluso en un momento dijo que ya había sido juzgado por esto y no había encontrado ningún delito, ningún problema. Lo cierto es que la causa es un poco diferente en esta ocasión, se está entrando en otras partes que la anterior no tocó, y tenemos también la declaración del presidente muy Sebastián. Muy tranquilo, habló, muy confiado. Vamos a escucharlo. Hemos concluido que la acusación está basada en hechos falsos o mañosamente relatados o en simples conjeturas o suposiciones, y que no cumple con las normas que regulan una acusación constitucional en nuestro Estado de Derecho. Antes de cambiar de tema, vamos a escuchar también a uno de los diputados opositores, Jaime Naranjo, quien habló luego de esta votación, de esta larga jornada. Tenemos un presidente que no solamente ha actuado al margen de la probidad administrativa que se requiere en el cargo que posee, sino que además ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación. Habrá que esperar. Esperaremos a ver qué sucede en el Senado. Próximamente también estaremos discutiéndolo aquí en Conexión Mundial. Antes de irnos a corte, solamente mencionar una noticia importante también. Hay un choque bastante fuerte entre la Unión Europea y Bielorrusia, principalmente entre Polonia y Bielorrusia, por la situación migratoria que está ocurriendo en esa zona. Más de 2,000 migrantes han permanecido ahí. Leía hoy un título de Euronews
bastante fuerte que decía Polonia y Bielorrusia, un juego de ajedrez con piezas humanas, hambre y mucha necesidad es lo que hay ahí. Sí, y dice juego de ajedrez porque la Unión Europea y Polonia acusan a Bielorrusia de causar esta crisis, de hacerlo con la intención de... Es un berrinche. Puede ser un Por las berrinche, puede sanciones llamarlos, por económicas. sanciones que sufre Bielorrusia. Entonces lo que está haciendo Bielorrusia en teoría es permitir el paso de los migrantes. Incluso por ahí pude leer que la misma Bielorrusia ha hecho la publicidad de un ingreso fácil a la Unión Europea, lo que ha permitido que la gente pues confíe en eso y se solo ha deje hecho ir. fácil o permitido, sino que incluso lo ha auspiciado. Se habla incluso de fletes aéreos, se ha hablado de visados también en Bielorrusia para que puedan... el presidente Alexander Lukashenko, según lo acusa la Unión Europea, ha permitido el paso de migrantes hasta la frontera porque ya por llegar ahí tienen acceso a la Unión Europea en su todo, ¿verdad? Por las políticas de la comunidad en general. Y bueno, Turquía ha aportado un poco, ¿verdad?, a reducir o a manejar las cosas, prohibiendo vuelos hacia Bielorrusia, incluso de ciudadanos de Yemen, de Siria, de Irak, para que pues no lleguen al terreno, a tierra de Bielorrusia y puedan llegar incluso también a la... Igual, como respuesta, Polonia desplegó 15,000 soldados en frontera. Bielorrusia amenazó a la Unión Europea con cortar el paso del gas, en el gasoducto que pasa por ahí, que es algo muy importante en Europa y que maneja Rusia, otro aliado de Bielorrusia. En este momento lo que está sucediendo en la frontera es que se están armando campamentos de las personas migrantes. Como normalmente hemos visto siempre en imágenes, se terminan formando unos campamentos. El tema ahorita es ahí el clima, la comida y el agua. Clima porque ya están pasando por temperaturas congelantes, y la comida y el agua que se está agotando, ¿verdad? O sea, son pocos recursos lo que hay, muchas personas. Y bueno, una vez más, Alexander Lukashenko está en medio de una polémica con tema migratorio, porque recordemos que una de las famosas crisis de Angela Merkel fue un tema migratorio también con Alexander Lukashenko. Bueno, nosotros hacemos una pausa. Hay muchísima tensión en el mundo, hay mucha tensión también en Argentina, que habrá elecciones primarias este domingo, y nosotros ya tenemos a nuestro invitado de Argentina, el colega Luis Autar. El titular de Argentina para nosotros. Por supuesto, pero ya venimos con él, vamos a hacer una pausa.